Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo a este pleno extraordinario. Excusamos la asistencia de la concejala Carmen Subanes por motivos de baja maternal y de Anabel, concejala del PP, por motivos laborales. Empezamos con el primer punto del orden del día: aprobar si procede modificación de la ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Para ello, como tenemos presentado un escrito también del grupo Ganemos, damos dos turnos de palabra, uno para el debate y otro para votar el posicionamiento, ¿de acuerdo? Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenas noches. Bueno, ya comentamos en la comisión informativa, como sabéis, desde el año 2003 que se hizo la última ponencia de valores. Los valores catastrales en el municipio de La Carlota han ido subiendo durante 10 años un 10%. Desde entonces, pues, el ayuntamiento lo que hacíamos era bajar unas décimas cada año el tipo impositivo para paliar esa subida de valores. Una vez finalizada esa ponencia, durante este año que estamos del 2015, se ha realizado una regularización catastral por parte del Ministerio de Hacienda, pues para que tributen inmuebles que no tributaban o algunos pues que se había hecho alguna reforma y no estaban tributando también. Esta regularización, pues como sabéis, va a suponer lógicamente un mayor ingreso para el ayuntamiento, y después de haber estudiado esta repercusión, pues hemos decidido la bajada, traer la propuesta de la bajada del tipo impositivo del IBI para 2016 de un 5%. Con esto el tipo impositivo que tenemos para el 2015 es un 0,61, quedaría en el 0,58. Es una propuesta, creemos que es sensata, pues ya que para el ayuntamiento, pues bueno, vamos a hacer un sacrificio de obtener algunos ingresos, pero bueno, por otro lado también se va a beneficiar a las familias que verán reducida la cuota del IBI para el año 2016. También recordar porque continuarán las bonificaciones que teníamos contempladas en la ordenanza para familias numerosas por tramos. Nada más. Gracias. Javier, tiene la palabra. Entiendo que ahora vamos a debatir la propuesta vuestra o la enmienda nuestra. No, a ver, en primer lugar tú expones tu enmienda. Bien. Y es lo que se vota primero, después ya la propuesta. Perfecto, gracias. Si nosotros presentamos una enmienda, creíamos que la propuesta de reducción del IBI realmente era necesaria e interesante, pero creíamos que a la hora de reformular la ordenanza fiscal número 1, que era en concreta la del impuesto sobre los bienes inmuebles, deberíamos de atajarla un poco más en profundidad. Y nosotros hacíamos una enmienda parcial porque estábamos de acuerdo en que la bajada del 5% era necesaria, pero en concreto atacábamos o intentábamos que hubiera otro tipo de acuerdos que completaran esta ordenanza, ¿no? Bueno, nosotros el motivo de presentar esto es el conocido, ¿no? Es la profunda crisis económica que estamos sufriendo y la paralización de la vivienda, ¿no? De todo lo que supone que el sector está totalmente paralizado, ¿no? Decir que que la crisis proviene de la burbuja inmobiliaria, que todo el mundo sabemos que la hemos sufrido de manera directa o indirectamente, y que con la fuerte subida de precios que tiene la vivienda y sobre todo también con el valor que se daba al valor catastral que tenía la propia vivienda en aquella época. Estamos hablando del 2003, que fue la última vez que se actualizó. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros aportábamos era que se instara a través de alcaldía a la Dirección General de Catastro una nueva revisión de los valores catastrales, entendiendo a la baja, de todos los inmuebles del municipio de La Carlota para adecuarlos a los nuevos valores que actualmente tienen esos inmuebles. Porque entendíamos que en el momento en el que estamos el valor que reflejaba no correspondía, ¿no? Y sobre todo porque había diferencias sustanciales entre los valores del mercado y los que sirvieron de base para determinar esos valores catastrales y los que hay ahora, ¿no? Eso en cuanto a la revisión de la base, digamos, del importe catastral. Y luego también queremos introducir 3 artículos en la propia ordenanza del artículo primero, que habla del tipo de gravamen, en los que especifica para los bienes de naturaleza urbana, rústica y de características especiales. En concreto la urbana, que la propuesta es bajarlo del 0,61 al 0,58. Nosotros queríamos introducir un apartado A donde reflejara que se recogiera un recargo de un 50% para inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente.
propiedad de bancos, entidades financieras, personas físicas, jurídicas. Es decir, un poco movilizar el mercado de vivienda desocupada mediante un recargo de un 50% sobre esa base, ¿no? En cuanto al tercer artículo de la ordenanza, que habla de bonificaciones, solamente se contempla la ordenanza actual, como ha dicho el concejal de Hacienda, una bonificación por familia numerosa. Bueno, creemos que deberíamos avanzar un poco más en ese tipo de bonificaciones, porque lo de familia numerosa no siempre tiene que ser característica o identitario de que tengan necesidades económicas, ¿no? Y sí podemos encontrar familias, incluso monoparentales, que estén atravesando por una mala racha, ¿no? Entonces nosotros la propuesta era incluir en ese artículo una bonificación de hasta un 90% a las familias con riesgo de exclusión social, que con un informe acreditado de servicios sociales con los mismos requisitos que los establecidos para la bonificación para familias numerosas. Y luego también incluir una tercera, en ese artículo otra bonificación más, porque creíamos que era interesante también empezar a trabajar todo el tema de la energía renovable, y proponíamos un 50% durante un periodo de 3 años para las viviendas que acreditaran la instalación de energías renovables, termosolar o fotovoltaica, que es una forma también no solamente de ahorro energético, sino un poco de compromiso de estabilidad en cuanto primero de ahorro energético a las propias familias y también para el medio ambiente, ¿no? Esa sería nuestra propuesta. Gracias, Javier. Carlos, tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Bien, nosotros como grupo estaríamos de acuerdo en el fondo de la propuesta y en la forma también, excepto cuando se habla de recoger un recargo del 50% para inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, propiedad de bancos, entidades financieras y personas jurídicas y físicas. Y no porque estemos en desacuerdo con el fondo o con la intencionalidad de la propuesta, que estamos bastante de acuerdo, sino porque, tal como se vio en la comisión informativa, ya, digamos, se previno sobre la probable ilegalidad o imposibilidad de plasmar en la ordenanza una normativa de este tipo, ¿no? Digamos que era inviable jurídicamente el establecer la normativa así. Por lo tanto, pero sí seguimos estando de acuerdo en el fondo, por lo cual creo que se debería buscar otra fórmula que permita gravar un poco, pues, lo que se pretende aquí, ¿no? Gravar viviendas vacías, permanentemente vacías, que sean básicamente, creo que en la Carlota, que sean propiedad de entidades financieras o inmobiliarias, ¿no? Que sería la concreción práctica. Por lo tanto, sí que estaríamos de acuerdo básicamente con lo que se propone, exceptuando eso que he dicho, ¿no? Ahora una duda, después pasamos al debate, digamos, no, o expresamos nuestra posición. Es que entiendo que estamos debatiendo una propuesta concreta de un grupo, ¿no? Primero hay que votar la enmienda de Ganemos. y hacer la propuesta que tú quieres. Y después ya se pasará a la votación de lo que es la propuesta del equipo de gobierno. Bien, entonces, si entiendo bien, ahora mismo lo que estamos es debatiendo simplemente esta propuesta. Yo tengo algunas otras propuestas que hacer. Y a su vez puedes hacer tus propias propuestas. Bien, de acuerdo, gracias. Sí. Entonces continúo, ¿no? Bien, como todo el mundo sabe, el IBI es un impuesto a la propiedad de los inmuebles. Muy bien, como muy bien se ha dicho antes, la situación de hoy es diferente a la de hace unos años. Es decir, ahora mismo cualquier persona puede poseer una vivienda, una vivienda más o menos grande o más o menos bien situada en nuestro pueblo, una vivienda que haya conseguido con su trabajo o por herencia o de la forma que sea, y si, pese a que el IBI que recarga esa vivienda o que grava esa vivienda puede ser más o menos alto, a lo mejor esa familia pues está en una situación que no puede pagar ni siquiera el impuesto, porque la situación económica o la evolución económica en nuestro país pues ha devenido en que haya cantidad de familias que están prácticamente en la pobreza, muchas en situación de casi de exclusión social,
familias que en otro tiempo, hace unos años, su situación era tremendamente diferente, ¿no? Es decir, esa situación creo que es una realidad, por lo que entiendo que la propuesta que se hace desde el ayuntamiento se queda un poquito corta, ¿no? Yo creo que, tal como se decía en la propuesta de Ganemos, hay que ir a un tipo de bonificaciones mucho más amplias y más objetivamente, digamos, razonables y razonadas, que no sean solamente por familias numerosas, que puede haber una familia que sea muy numerosa, pero sin embargo que tenga una situación económica que le permita no solamente pagar este impuesto, sino que tenga una situación mucho más holgada, ¿no? Y por eso creo que la bonificación no debe concretarse en ese sentido, ¿no? Porque eso nos puede llevar a engaño, en realidad, ¿no? Bien, sobre el impuesto en concreto, sobre la propuesta concreta de bajada, nuestra postura es que el tipo impositivo sea del 0,55, el gravamen sea del 0,55%, lo que supondría un diferencial al alza del padrón cobratorio de 269.900 euros, que a mi juicio ya significa un aumento recaudatorio muy importante con respecto a 2014. El equipo de gobierno propone un aumento en el padrón cobratorio de algo más de 409.000 euros con respecto a 2014. Sobre las bonificaciones ya nos hemos expresado y también pues, que nos sumamos a la propuesta de solicitar una nueva ponencia de valores. No sabemos el resultado que va a dar, pero yo tengo el convencimiento de que, pese a lo que expresó el concejal de Hacienda, que digamos que le habían comentado, que no es cosa oficial en el catastro, yo tengo la firme convicción de que los valores catastrales están por encima del valor de mercado en la mayoría de las viviendas de la Carlota. Por lo tanto, y pese a lo que se nos dijo de que probablemente sea de oficio, digamos, esa revisión en tiempos próximos, yo creo que no estaría de más el solicitar esa revisión de la ponencia de valores. Nada más. Gracias, Carlos. Orestes, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Por nuestra parte, en cuanto a la propuesta del grupo Ganemos, nosotros somos partidarios de la inclusión de las bonificaciones que se puedan introducir dentro de la ordenanza fiscal que regula el IBI para familias en riesgo de exclusión social, así como bonificaciones también para viviendas desde el punto de vista sostenible, desde el punto de vista energético. En cuanto a la inclusión de un recargo en viviendas vacías o pertenecientes a los bancos, habría que ver la inclusión dentro del ordenamiento jurídico. Sería conveniente pues tener un informe de secretaría o de intervención para poder ajustarlo a la legalidad, que no lo tenemos muy claro. Por nuestra parte, las inclusiones que introduciríamos dentro de la ordenanza fiscal sería una bonificación a las viviendas de personas cuya titularidad estuvieran empadronadas dentro de nuestro término municipal. Fundamentalmente para fundamentar el empadronamiento de personas que tienen inmuebles en esta localidad, viven de manera continuada en ella, pero están empadronadas en otras localidades. Esto podría traer una serie de beneficios para nosotros desde el punto de vista económico incluso, porque al aumentar nuestro número de habitantes, la participación en el PIE, la Patrica, que son participaciones en impuestos de otras administraciones que se regulan en función del número de habitantes, pues se vería incrementada. En cuanto al porcentaje de reducción del 0,61 al 0,58, nosotros lo vemos que se podría haber hecho un ajuste incluso mayor desde el punto de vista en que, según nuestros cálculos, para seguir manteniendo el porcentaje de recaudación, 2.420.000 euros aproximadamente, el tipo impositivo se podría reducir incluso hasta el 0,50%.
nuestro posicionamiento en cuanto a la propuesta de Ganemos es abstención, ¿vale? Por lo que hemos dicho. Sí, por los motivos ¿Vale? que has expuesto. De acuerdo, gracias. Tiene la palabra el consejero de Hacienda. Bien, pues en primer lugar, para entrar en la enmienda que nos propuso desde el grupo de Ganemos, primero hay que tener en cuenta que el IBI es el mayor ingreso que tiene este ayuntamiento para dar todos los servicios que damos. Y respecto a las propuestas en concreto, necesitaríamos, como también ha comentado el representante del Partido Popular, informes primero técnicos jurídicos que nos dijeran la viabilidad legal de poder llevar a cabo esas actuaciones. Según nos hemos estado informando, no ha dado tiempo a elaborar los informes pertinentes, pero sí hemos estado preguntando, hay algunas que sí se podría llevar a cabo jurídicamente y otras que no. Por ejemplo, la de las bonificaciones por el tema de exclusión social nos han dicho que no tenemos potestad el ayuntamiento para regular ese tipo de bonificación dentro de la ordenanza del IBI. Otras que sí se podrían hacer, no hacen falta la segunda parte, que son los informes económicos de en qué afectaría los ingresos del ayuntamiento. Sin tener estos datos no podemos aprobar la enmienda. Sí es verdad que podríamos tener sintonía en aprobar alguna de las propuestas que viablemente se pueden llevar a cabo, hablando legalmente, pero no tenemos los datos económicos en cuánto repercutiría los ingresos del ayuntamiento. Si nos comprometemos para el año que viene, porque es que esto hay que aprobarlo, dejarlo aprobado hoy para que entre en vigor el 1 de enero del 2016. Hacer los informes pertinentes y si hay una repercusión que podamos considerar que el ayuntamiento esto lo puede asumir en cuanto a ingresos, de llevarla a cabo. En cuanto al escrito del catastro, que también ha hecho referencia Carlos, para pedir la nueva ponencia de valores al catastro, como dije el otro día, parece ser, según nos han dicho nosotros, la Comisión de Seguimiento del Catastro en Hacienda, que la Carlota en el 2016 no haría esta nueva ponencia de valores. Si os parece, nosotros vamos a solicitar del Ayuntamiento por escrito información sobre esa ponencia de valores, si es verdad que se va a realizar y en qué sentido sería, para tener esa información primero por escrito antes de solicitar en sí la revisión, tener nuestro compromiso de hacer ese escrito para el catastro. Y luego entrando ya en las propuestas también pues, de Izquierda Unida y del Partido Popular, que han ido más también en el mismo sentido de bajar aún más el tipo impositivo. Bueno, mirad, como dije antes, yo creo que la bajada de un 5% creo que es una bajada sensata, que di en mi primera intervención. Cuando pensamos desde el equipo de gobierno en bajar el IBI, lo primero que se hace lógicamente hablar con intervención y que nos eche, digamos, números de ver por dónde puede ir la cosa. Se ven varias propuestas y al final decidimos pues un 5% porque creemos dos cosas. Es favorable para nuestros vecinos porque por supuesto pues van a pagar menos el año que viene en el IBI, pero también nos permite al ayuntamiento seguir manteniendo un nivel de ingresos adecuado. Nosotros hemos pasado unos años muy duros económicamente, todos lo sabemos, los que estamos aquí, el resto de vecinos. Hemos tenido que pasar por un plan de ajuste muy duro y con mucho esfuerzo entre todos hemos podido salvar, digamos, esa etapa dura del ayuntamiento. Hemos llegado ahora a un punto de equilibrio, pero no podemos caer en el error de caer en la anterior situación. Es cierto que con la regularización que se ha producido, el ayuntamiento va a recibir más ingresos, pero no podemos bajar el nivel de recaudación, si queremos seguir prestando los servicios que prestamos e incluso ampliarlos, como es la intención del equipo de gobierno para estos 3 años de legislatura. Desde la oposición yo entiendo también vuestra postura, que nos exijáis más al gobierno y que bajemos más, lo entiendo perfectamente. Pero luego también, por otro lado, ahora cuando lleguen los presupuestos, seguro que nos exigís que demos más servicios, como el transporte público a las aldeas, que demos más ayuda social a las familias necesitadas, que hagamos más bonificación en las ordenanzas fiscales, yo lo entiendo perfectamente, pero todo no puede ser. Tenemos que estar en la gestión de equipo de gobierno responsable para tener los ingresos, para dar los servicios, como he dicho, que prestamos y que queremos ampliarlos. Por tanto, yo creo que la bajada, como he dicho, el 5% es una bajada sensata y que cumple los dos objetivos, que la familia se va a ver beneficiada y que además el ayuntamiento nos permite mantener unos ingresos que sean adecuados para dar los servicios que hasta ahora estábamos dando. Espero, ¿verdad?, contar vuestro apoyo porque es un tema, yo creo, importante y que la familia lo va a agradecer. Gracias. Javier, tiene la palabra. Sí, nuestra propuesta, claro, lógicamente, cierto que siempre vamos a contrarreloj. Esto es... No lo entiendo. Igual que se hacen unos cálculos, se pueden hacer algo. Yo creo que si hubiera voluntad real de que pudiéramos hacer algo juntos y podamos construir algo para el municipio, yo creo que esto se podía haber abordado con tiempo suficiente para ver exactamente cuáles son las medidas que sí y que no, y cuáles son las aportaciones o lo que se podría
tendríamos, ¿no? Lo que pasa es que siempre vamos en la última semana y que si no, no entramos y corriendo, ¿no? Hombre, es triste que tengamos que verlo de un año para otro y que no tengamos posibilidad de dar respuesta ahora, ¿no? Hombre, nosotros hemos hecho una propuesta y es verdad que nos gustaría que esto pasara por un informe de secretaría o de intervención o lo que tuviera que pasar para que realmente tuviera una acogida, pero entendéis que es que no tenemos tiempo. Si ustedes no tenéis tiempo, nosotros tampoco tenemos tiempo de hacerlo, ¿no? Con esto y desde que estamos aquí, nosotros nuestra reivindicación es que vamos a intentar hacer las cosas para construir un poco más, ¿no? Que no sea todo a última hora, sino que no tenemos margen de maniobra, ¿no? O sea, tenemos propuestas, tenemos ideas que podrían ser discutibles, que tú mismo lo comentes, que podríamos compartirlas, pero no podemos compartirlas porque no tenemos el tiempo suficiente. Entonces, al final es prácticamente nada, ¿no? Hombre, yo voy a seguir basando porque hemos presentado esto, ¿no? Una es porque, según los números, sigue habiendo margen suficiente para poder hacerlo. Otra es porque el valor catastral, por ley, no puede estar superar el valor de mercado, que por eso pedíamos que se revisara. Y luego, sobre todo, porque también, según la Constitución, la presión fiscal debe ser progresiva. Por eso era que quien más pudiera pagar más y los que menos tuvieran algún tipo de... El tema de bonificaciones, bueno, si tú nos comentas que no se puede bonificar, yo entiendo que leyendo un poco lo que hemos, toda la legislación al respecto, permite en algunos momentos que el ayuntamiento sí pueda ejercitar, igual que no te permite agravar o en este caso recargar solo exclusivamente al punto que hemos anotado y con el porcentaje que hemos dicho del 50% a la vivienda que estén desocupadas. En cuanto a las deducciones, sí es posible que el propio ayuntamiento las pueda articular, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Nosotros no somos partidarios tampoco de, entendiendo que el ayuntamiento necesita, y ya me refiero a las propuestas del resto de grupos, entendemos que el ayuntamiento necesita ingresos para poder abordar todo lo que tenemos, ¿no? Y de hecho nosotros ya desde el primer pleno propusimos dónde se podía haber repartido de otra manera, ¿no? No queremos que haya una bajada total de impuestos porque eso supone que no hay dinero para abordar servicios públicos, que es lo que nosotros realmente defendemos, ¿no? Y nos llevaría a otro proceso distinto que sería la privatización por no poder atender esos servicios. Entendiendo que tiene que haber un margen gravoso necesario para poder afrontar esto, también entendemos que, y lo veremos en el próximo pleno de presupuestos, que a lo mejor sí repartiendo de otra manera distinta, y como vuelvo a repetir, desde el primer pleno venimos abordando ese problema del reparto en otras áreas. Somos muy claros, ¿no? En concreto a los sueldos de los que estamos aquí, que aparentemente es una pequeña porción, pero bueno, vuelvo a recordar que nosotros proponíamos un ahorro de 260.000 euros en un año y que se podían abordar muchos proyectos y muchas otras intervenciones, ¿no? Nosotros sobre la propuesta que hay sobre la mesa, que es la que si no se atiende un poco lo que es la propuesta nuestra, lógicamente entendemos, y tal como decía también el concejal de Izquierda Unida, es una propuesta que se plantea que no podemos estar en desacuerdo con la bajada, pero sí creemos que es totalmente incompleta, por lo tanto nos abstenemos. Gracias. Carlos, tiene la palabra. Bien. Dejando de lado la argumentación sobre la propuesta que hacía Javier, me voy a centrar un poquito en la parte económica, ¿no? Porque ya está claro que lo demás no puede ser, y tampoco la económica, las propuestas diferentes que se pueden hacer, porque efectivamente no vienen acompañadas de un informe de tesorería. Pero la cuenta es muy fácil y muy clara, ¿eh? Se trata de multiplicar. Es un porcentaje, ¿eh? Que eso es bien fácil de hacer. No hace falta entender demasiado sobre el tema. El impuesto del IBI creo que es, no solamente, digamos, el ingreso más importante que tiene el ayuntamiento, sino también significa para la mayoría de las familias que tienen una propiedad inmobiliaria, significa también un desembolso importante. Y además es que el IBI es un impuesto del que si eres propietario o propietaria de una vivienda o de un terreno, es que no puedes eludirlo de ninguna manera. Es decir, tú pagas un impuesto, el IVTM, por los coches, lo que llamamos normalmente el sello, ¿no? Bien, pues si no puedes pagarlo, a lo mejor te tienes que desprender de ese vehículo
o tienes que adquirir un vehículo más pequeño que pague menos impuestos. Con la casa eso prácticamente es imposible. Si tú tienes una vivienda, está ahí. A lo mejor te la hiciste en un tiempo en que podías hacerte una casa de 200 metros, te la hiciste y ahora no te cuesta trabajo por la situación económica el hacer frente al pago hasta del propio IBI, ¿no? Hasta del propio impuesto sobre esa casa, ¿no? Y pocas cosas tienes a cambiar ahí, porque es que la casa sigue estando ahí, o te la vendes si puedes y te vas de alquiler, con lo cual la situación cambia mucho, o realmente es un impuesto. Quiero decir que el IBI grava a la familia y a muchas familias que tienen dificultad para pagar no solamente ese impuesto, pero también ese impuesto. Por lo tanto, esa bajada que proponíamos, que era superior, es decir, el recargar el 0,55%, en números supone que en lugar de 400.000 euros de más, digamos, de recaudación con respecto a 2014, pues sean 200 y algo mil, bueno, supone que con 200 y pico mil euros más de recaudación, el ayuntamiento también puede hacer frente no solamente a mantener los servicios que hay ahora mismo, sino a incrementarlos de buena forma, ¿no? Es decir, es que eso, bueno, pues supone un 10% de incremento en el global del padrón cobratorio. Es un 10%, que es bastante dinero, ¿eh? Por lo tanto, mantenemos nuestra propuesta y, como habéis expresado que no se va a admitir esta disminución del impuesto, pues nos vamos a abstener también, ¿no? Y sí decir que si jurídicamente las propuestas de bonificaciones y otras propuestas que venían reflejadas en esta moción, digamos, y que estuvimos hablando en la comisión, jurídicamente estas no son posibles, digamos, estos gravámenes a determinadas viviendas, yo creo que tenemos que andar otro camino porque sí que es posible gravar esas viviendas, aunque sea de otra manera diferente, que no con esta ordenanza. Y yo, desde luego, me comprometo a estudiar el tema y al primer pleno ordinario del próximo año vamos a intentar traer una propuesta concreta con respecto a eso. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora se tiene la palabra. Sí, nosotros del Partido Popular siempre hemos defendido lo que son las bajas de impuestos. Hemos defendido la baja de impuestos porque esto supone directamente un incremento de lo que es la renta disponible de la familia. Es decir, es una manera de dinamizar la economía y fomentar el potencial consumo de la familia. Pagan menos impuestos, tienen más dinero para gastar en otras cosas. Esta bajada que propone el Partido Socialista en el IBI la vemos una bajada bastante ridícula, porque si realmente hay voluntad de bajar los impuestos, se puede hacer una bajada mayor, como hemos dicho, y además una bajada en otros impuestos. Se ha aprovechado una regularización catastral para hacer esta bajada, pero realmente el ayuntamiento lo que va a hacer es incrementar su recaudación. Como hemos dicho, nosotros hemos hecho una propuesta de bajar el porcentaje a un tipo impositivo aún menor. Creemos que además se mantendría lo que es el índice de recaudación y de ninguna manera, si se hace una gestión eficiente de los recursos públicos, se van a ver comprometidos los servicios que presta este ayuntamiento. Máxime cuando, como consecuencia de esta regularización catastral, se ha aflorado un incremento de la base liquidable de casi un 23%. Y además, cuando este ayuntamiento va a recibir en su arca una cantidad que aún está por determinar de intervención, que es la exigencia del IBI con carácter retroactivo durante 4 años de estas viviendas, de estas bases liquidables que han aflorado. Aún así, el posicionamiento del Partido Popular, por ser una baja de impuestos para las familias, es a favor. Gracias.
agradecer el voto a favor del Grupo Popular y abstención de Ganemos y de Izquierda Unida. No prospera la propuesta de Ganemos, como bien pues, ha indicado el portavoz y el concejal de Hacienda, ya que requeriremos los informes técnicos, tanto desde Secretaría como desde Intervención, para ver esa viabilidad y esa legalidad de poderlo ejercer. Sí ha dicho el concejal de Hacienda que por los datos que nos han mencionado hoy, que hemos preguntado, el único punto que no se podría llevar a cabo sería la bonificación para familias en riesgo de exclusión, puesto que no se puede hacer por imperativo legal. La bajada del tipo impositivo que ha hecho este equipo de gobierno se ha hecho desde la responsabilidad, más que todo, por lo mal que lo hemos pasado estos años atrás, y si queremos seguir con la evolución del equilibrio económico del ayuntamiento, tendremos que hacerlo progresivamente y desde la responsabilidad. Esta bajada del IBI fue un compromiso que adquirió este partido político con los vecinos del pueblo, y nuestra intención es que poco a poco, si la viabilidad económica del ayuntamiento lo va permitiendo, se irá progresivamente bajando este tipo, en tanto en cuanto no afecte al ingreso, puesto que el IBI, como bien decía el concejal de Hacienda, es el pilar fundamental de los ingresos de este ayuntamiento. Y si queremos mantener los servicios públicos que presta este ayuntamiento y mejorar los existentes, pues no podemos echar en el olvido este capítulo. Y luego, por hacer una reseña también a los demás grupos políticos, el tipo impositivo no en todos los pueblos es igual. En Pozo Blanco, por ejemplo, gobernado por el Partido Popular, con 17.000 habitantes, está en el 0,75. En Almodóvar está en el 0,60. En Adamún, que gobierna Izquierda Unida, el 0,68. La Carlota va a aprobar el 0,58. Así que, nuevamente, agradecer el voto a favor del Partido Popular y la abstención del grupo Ganemos y el grupo de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 2 del orden del día. Sorteo de miembros de mesas electorales con motivo de la celebración de elecciones a Cortes Generales el día 20 de diciembre de 2015. Me consta que los representantes de los grupos políticos de este plenario pues, han estado en el negociado de estadística y, como bien sabéis, pues tenemos que elevar a este pleno la resolución del sorteo de estos miembros que han salido elegidos para estar en las mesas electorales. También haciendo llegar que los seleccionados pues, también tienen su periodo de alegaciones en caso de que algún vecino o vecina pues, le imposibilite estar ese día ahí en esas mesas. Javier, tiene la palabra. Nosotros simplemente que hemos estado presentes del sorteo y ya está, que no tenemos mucho más que declarar. De acuerdo. Carlos. Sí, igualmente. Aprobamos el sorteo y punto. ¿Y Oreste? Sí, otro a favor. De acuerdo, pues muchas gracias. Se levanta la sesión.